técnico. Sí. ¿What? Ok. Ahí está. Ya. Claro, pero perdimos una persona. Si entra, creo que le cuenta que no es de la facultad, la saca. Sí, Ah, No, no necesariamente. A veces saca también algunos que sí, encuentra son algún problema eventualmente. A técnico. mí me sacó una vez. Mm, sí, parece que encuentra alguna especie de problema técnico y la saca la persona. Creo que era Florencia. Sí. Si alguien la conoce, le dice que vuelva a entrar. Sí, sí, Tipo, puede creo ser que que es te haga. ¿Mm? como que se pone el Meet se pone en un estado que aparece intentando conectarse Mm. y por algún motivo ahí no inicia la grabación. No sé si un bug o qué. Ja. Uf. Bien. Bueno, esperamos que pueda volver a entrar Florencia. Bien, como dijo Mario al principio, vos habías hablado del práctico nuevo, ¿no, Mario? sí, que hoy arrancamos, si no me equivoco, práctico nuevo. Bien. 4. Ok, yo para mostrar pantalla voy a estar medio complicado hoy por la conexión, así que porque si alguno quiere tomar la posta de la pantalla. que- Vale. Dale. ¿Vamos Mario o no? Voy yo si querés. Dale. Ay, presento. Ahí estamos. Ahí se ve. Todavía no. Ah, No. tu pantalla no se puede compartir, lo sentimos, pero se ha producido un error. ¿Qué? ¿Qué onda? El día de los problemas técnicos. Ahí comparto yo. Ah, ¿Qué pasó? sí. Nunca me salió eso. Mm. Recién arrancamos. Interesting. Ahí Ahí va. sale. Chan, sí. Sí, ¿eh? Bueno. ¿Qué había que hacer? Ah, esto. Práctico nuevo. Ahí se ve. Ujú. Sí. Bueno, este es el laboratorio de ajuste o mejor aproximación. Cuadrados mínimos. Tiene varios nombres. Creo que venimos más o menos un práctico atrasado. O sea, esto lo que ustedes llaman por el práctico 5. Práctico. Pero este es cortito, son 4 ejercicios. eh, y no hay muchas cuentas para hacer. O sea, en general va a ser tratar de usar funciones prefabricadas y, bueno, ir aprendiendo a hacer los ejercicios. No sé si alguien tuvo tiempo de leerlo antes o de hacer algún ejercicio o tiene alguna duda. Quieren que arranquemos con el 1 directamente, no sé cómo están. Bueno, em, ok, yo no tengo. Ah, hay. Son 4. ¿Cómo? Eh, Ah, sí, yo No, hice para yo no subí los del quedar. martes. Sí. ok. em, bueno. Em, entonces, en el 1 nos pide, bueno, de nuevo usar este comando que ya creo que usamos en el Labo 3.
para leer datos almacenados en un archivo que ya está también en el, en el repo, debería estar, y también está en el aula virtual. Eh, por donde les quede más cómodo descargarlo. Y dice usar las fórmulas para un ajuste lineal por cuadrados mínimos para obtener la recta que mejor aproxima estos datos. Graficar los datos y el ajuste obtenido. Entonces, bueno, vamos a necesitar NumPy. Y vamos a usar loadText para cargar nuestros datos. Los datos están, bueno, si están en el repo, están, no, ahí, atrás, la 4 datos 1a.dat. Pero bueno, esta ruta va a depender de dónde tengan ustedes las cosas en su compu, ¿no? Ok. Y lo que podemos empezar viendo es tratar de ver qué pinta tienen los datos. Y eso, recuerden que, o sea, este load.txt va a intentar cargar estos datos en un arreglo de NumPy. Y para digamos, cualquier arreglo de NumPy, ustedes pueden saber qué forma tiene, o sea, las dimensiones, la cantidad de filas y columnas, con este comando shape. Entonces, no, ahora sí tengo que volver allá. Eh, claro, debería poner un print. Ahí está. Me dice que tiene 12 filas y 2 columnas. Ok. Sí, no voy a sacar esto. Entonces, tiene 12 filas y 2 columnas. Entonces, los X están siendo la primera columna. Lo que vamos a querer seleccionar todas las filas y la primera columna. Y acá vamos a querer todas las filas y la segunda columna. Bueno, esto también recuerden de NumPy. eh, o sea, ya hay una diferencia respecto a trabajar con listas. Si uno quisiera hacer esto con listas, tendría que hacer algo así, por ejemplo, y usar los índices siempre entre corchetitos. En NumPy ya podemos empezar a usar estas comas, que por ahí lo hacen un poco más cómodo. Y estos dos puntos sirven para hacer rangos. Sí, yo podría decir dame de la fila 3 a la 7 o algo así, o podría decir dame de la fila 3 hasta el final, o de la fila desde el principio hasta la 7, o si no ponemos nada, desde el principio hasta el final, dame todas las filas. Profe, una consulta. Cuando ponemos Sí, números, ¿el rango incluye los límites superior e inferior? ¿O solo el no, inferior no, creo que es igual que el rango, del range? claro, a ver, eh, hagamos un arreglo, no sé, desde 3 hasta 20. Ok, y ahora elijamos desde el 2 al 5. O sea, el 2 es el 5 acá. Entonces Ujú, 2, 3, 4, 5. O sea, debería ser 5, 6 y 7. ujú. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, no incluye el último. Entonces yo pongo de 2 hasta 5, me devuelve el 2, el 3 y el 4. ¿Está bien? Em, ok. Bueno, lo que podemos hacer acá, como para ver rápidamente qué hay, un grid y un show y un import. Ok, a ver qué hay acá.
Ok. Le voy a poner puntitos, porque estos son datos. Ok. Entonces, esto es lo que hay en el archivo, ¿no? O sea, son estos conjunto de puntitos. eh, y lo que me pide el ejercicio, ok, ya leímos los datos, es usar las fórmulas para un ajuste lineal por cuadrados mínimos y obtener la recta que mejor aproxima estos datos. O sea, yo quiero una recta que pase más o menos por ahí. Creo que si le pongo así se ve más grande. Sí, bueno, ahí se ve un poquito más grande. Entonces quiero la ecuación de la recta que ajusta estos puntos que tengo acá. ¿Eso qué habrá sido? ¿Clase 10? Bueno, acá está todo el teórico de cómo hacer eso. Esencialmente eso, quiero encontrar esta ecuación de una recta. O sea, quiero encontrar cuánto valen este numerito A1 y este A0. Ahí, bueno, tienen todo el desarrollo teórico. Lo que yo quiero en el fondo es minimizar esta función. Y como es una cuadrática, puedo derivar, igualar a cero y eso me garantiza que estoy en un mínimo. O sea, acá, bueno, viene todo el desarrollo de esas derivadas. Y se llega a esto, que es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que si lo despejan, obtienen estas dos fórmulas. Entonces acá tengo el A0 y el A1 de mi ajuste lineal. Entonces, lo que podemos hacer es escribir esta fórmula. Como estamos en un país, va a ser bastante directo. Lo que vamos a tener que hacer es calcular cada uno de estos números que están entre paréntesis y después armar la- la ecuación. Entonces, vamos a tener uno que es la suma de los x al cuadrado. Eh, ok, esto se puede hacer con un for, obviamente se puede ir iterando sobre todos los x, haciendo x por x y después sumarlo. Pero con NumPy hay una forma muy fácil que es hacer esto, incluso podría hacer esto. Y cuando yo hago así x al cuadrado, lo que hace NumPy es aplicarle esta operación al cuadrado a cada uno de los x. Yo creo que lo comentamos alguna vez también. No debería haber cerrado esto. NP. Eh, y supóngase que yo tengo un arreglo de NumPy, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4. Si yo hago x al cuadrado, lo que hace es a cada elemento de x lo eleva al cuadrado, ¿sí? El 4, 16, ahí. Esto se llama, sí, creo que se llama vectorización de operaciones. Y en general NumPy va a intentar hacer cosas de este estilo muchas veces. Si están en la duda sobre si NumPy va a vectorizar o no una función, eh, deberían, bueno, hay que leer el manual de NumPy, pero la mayoría de estas operaciones las intenta vectorizar. ¿Qué cosas no va a vectorizar automáticamente si ustedes escriben sus propias funciones? ¿Sí? O sea, si yo hago mi propia función que sea de un número en un número, si yo digo defun, no sé, return x más 3, qué sé yo. Si yo hago eso, eh, no, bueno, es que eso sí le va a gustar porque esto está bien, claro. Debería ser algo que acá no sea vectorizable. Ya sé, las demás. Por ejemplo, estas no son vectorizables. Entonces, si yo hago una función que sea seno de x más 3, ahora sí, fun x, no le va a gustar. Básicamente porque no es que cualquier función que yo le aplique a un vector de NumPy va a intentar aplicárselo a cada una de las componentes del vector, ¿sí? O sea, esa función tiene que o bien entenderla en NumPy de alguna manera porque es nativa de Python, como esto que es al cuadrado,
o bien venir vectorizada. Otras funciones, como esta que no está vectorizada, es una función que come números y devuelve números nada más, no puede comer vectores, les va a tirar errores. Entonces, acá podemos hacer eso y hacer esto. ¿Sí? O sea, tenemos la suma de los x al cuadrado. Después, bueno, vamos a querer la suma de los y. La suma de los x y. Y acá de nuevo, si yo le doy de comer dos vectores, con un producto también va a intentar hacer el producto componente a componente. ¿Sí? O sea, el primero con el primero, el segundo con el segundo y así. O sea, eso lo podemos ver acá también. Tenemos ese x y hagamos un y que sea, no sé, de 10 a 15. No sé si este se va a poder. No, sí, sí se va a poder. Bueno, tienen que tener obviamente el mismo tamaño, ¿sí? O sea, yo cuando hice x al cuadrado, es obvio que multiplicar x por x está todo bien porque tienen el mismo tamaño. Si uno hace x por y, tienen que tener el mismo tamaño. En este caso sí, porque vienen de acá, ¿no? Pero si tenemos estos dos vectorcitos del mismo tamaño, x por y multiplica componente a componente, ¿sí? Bueno, los primeros dos, bueno, están en 0 por 10, 0, 1 por 11, 11, 2 por 12, 24, 39, 56. ¿Quién más necesitamos? Los x al cuadrado, los y, x y, los x. Este ya lo tenemos, necesitamos ese m. M acá es la cantidad de puntos que tengo en el teórico. O sea, desde 1 hasta n, o sea, es exactamente la cantidad de puntos. O sea que podemos usar algo así. El largo de x o el largo de x al cuadrado ya lo tengo, x, creo que ya está. X y x. Sí, ok, ya tengo todos los que necesito. Entonces, A0 es una división grande. Y acá que tengo la suma de los x al cuadrado por la suma de los y eh, menos la suma de los xy por la suma de los x. Ok. Y abajo tengo m por la suma de los x al cuadrado menos la suma de los x al cuadrado. Ok. Ese es el A0. El A1, creo que abajo tiene lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, vamos a copiar esto, dejarlo de abajo y ver qué hay arriba. Arriba tenemos m por la suma, la suma de los xy menos la suma de los x por la suma de los y. Ok. Entonces, esa cuenta me debería dar el valor de A0 y de A1 para mi ajuste en esta recta. Entonces, lo que podemos hacer ahora es, junto a nuestro plot de los datos, podemos plotear la imagen de esta recta. Entonces eso va a ser A1 por X más A0. Y acá de nuevo, NumPy intenta hacer las cosas bien. O sea, acá fíjense que vamos a tener un vector, es un vector de NumPy, por un número más un número. Entonces, bueno, veamos parte por parte. ¿Qué me va a dar vector por número? Bueno, NumPy es inteligente con eso. Yo tengo un vector por un número, lo hace también, o sea, este número lo multiplica por todos, como la multiplicación de un vector por un escalar de álgebra 2. O sea, lo hace bien. Entonces, en NumPy, vector por escalar
me da vector, o sea, esto es un vector, y ahora vector más escalar, que me va a dar, lo hace bien también, o sea, suma esta constante a cada uno de los elementos, ¿sí? O es lo mismo que decir, es como hacer x más esto por unos, o algo así, si lo quieren pensar. Pero básicamente hace un broadcast que se llama de la operación. Eh, entonces esto va a estar bien y va a ser exactamente lo que yo quiero. O sea, yo quiero el vector de los y, que es a cada uno de los elementos de x multiplicarlo por esto y sumarle esto. Entonces puedo hacerlo así cómodamente. Esa es la ventaja de NumPy, que es como que no hay que pensar tanto, digamos. O sea, yo quiero plotear la función a1x más a0 y es como que escribo literalmente eso y debería andar. Voy a dejar esa abierta. No, vamos a hacer este. Ok, ¿está bien? Entonces ahí tenemos en azul los puntitos que saqué de mi archivo de datos y en naranja el gráfico de la recta que mejor los ajusta. Eh, ¿Alguna Profe, duda? ¿podría poner todo el código un segundo de vuelta, por favor? Sí, 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 sí. Bueno, no entra todo en la pantalla, ahí sí. Acá, muchas gracias. Y nada, ¿Hay algo que no se entendió? ¿O que no se pudo seguir, gente? Parece que casi todo tenía sentido. Ah, ahí va. ese es, o sea, estuve copiando la fórmula. Ah, Eh, sí, ¿cuál es la diferencia entre elevar eso al cuadrado y hacer la suma de los x de los x al cuadrado? Es una buena pregunta, eh, capaz. da distinto. Sí, pero sí, o sea, son dos cosas distintas. La suma de los x, todo eso elevarlo al cuadrado, es distinto de la suma de los x al cuadrado. ¿Sí? Claro, o sea, pongamos con este vectorcito de x acá. Elevar cada uno de los elementos al cuadrado me da esto, ¿sí? O sea, 0, 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 4 al cuadrado. Ahora, la suma de eso me da 30, ¿está bien? O sea, eso es 16 más 9 más 4, está bien. Esto es 10, 14, 16, 30. Esa es la suma de los x al cuadrado, que es este de acá arriba. Ahora, distinto es hacer, volvamos a empezar, tenemos el x. Sumamos el x primero, ¿sí? 4 más 3 más 2 más 1, eso me da 10, y ahora hago eso al cuadrado, me da 100. ¿Está bien? O sea, 100 no es igual a 30. Eh, Ujú. Sí, son dos operaciones distintas. bien. Entonces, una nos venía de sacarlo arriba y la otra había que agarrar directamente al cuadrado. Oye, buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Quedó por ahí? Parece que no. Bueno, no sé si ver, quieren que veamos el 1b, el 1. Ah, este está bueno porque claro, hay que ver varias funciones nuevas también. Ujú. Sí, como que ahora lo que hicimos con el 1A fue todo muy artesanal, ¿no? Y la idea ahora con el B es justamente ver cómo podemos usar NumPy para hacer varias de esas cosas, sin tener que andar haciendo sumas, sumatorias. Y además Sí, cuando uno mete un polinomio más grande, el sistema se hace mucho más complicado de manejar a veces.
Claro, claro, esto para lineal no es tan complejo, pero si saco una cuadrática nomás ya se va lejos. Ujú. Esto está guardado. El 1B. Em, ¿Alguien estuvo teniendo problemas para leer datos mm, con NumPy, los archivos? Capaz que la gente que estaba con Windows puede haber tenido algunos dramas al Yo al principio principio. tuve problemas, pero Sí, digamos, está el archivo en .dat, sí, lo pasé a .txt, después volví a pasar a .dat y no voy a tener problemas. Así que no sé. bien. claro, eso debe ser cuando lo descargan del Sí, Git. Claro, Sí, de la página. claro. Claro, porque en el aula virtual están subidos como .dat, no deberían tener drama ahí tampoco. Claro. ujú. Sí, por lo general si están usando un editor de texto o una IDE, a veces una buena idea, o sea, una buena práctica es que pongan el archivo en algún lugar donde puedan ver ahí en la carpeta, en el IDE, y ahí les va a mostrar siempre toda la extensión completa. A veces Windows por su cuenta te mete un TXT cuando ve que un archivo es de texto, por más que ya tenía una extensión, y eso a veces se nos pasa por arriba y capaz que termina teniendo otro nombre, o bueno, las famosas barras invertidas que te pone Windows, Sí. que, que Python no las reconoce por sí sola, entonces todas las barras invertidas tienen que hacerlas dobles, ¿sí? Eso no se olvide. Bueno, bueno, vemos entonces el 1B. Eh, entonces me da una recta y me dice que genere un conjunto de puntos. Me dice que genere 20 puntos en este intervalo. Supongo que aquí espaciados. Y que le agregue una dispersión normal en el eje Y. Vamos a ver qué es eso. Y después realizar un ajuste lineal para obtener los coeficientes. Entonces, eh, bueno, vamos a importar NumPy. Primero vamos a generar nuestros X, que bueno, ya lo estuvimos contando un poco, pero tenemos esta función en NumPy que me genera justamente estos puntos X espaciados en un intervalo. Entonces, si yo le digo dónde empieza y dónde termina el intervalo y cuántos puntos quiero, eso me devuelve un arreglo de NumPy con esas características. Vamos a verlo acá. Linspace 0, 10, 20. Sí, entonces tengo un intervalo, perdón, un arreglo que arranca en 0, termina en 10, o sea, esto incluye los extremos, ¿sí? Y tiene 20 puntos de aquí espaciados. Fíjense que no es exactamente cada 0,5, porque si yo hiciera de 0 a 10 cada 0,5 tendría en realidad 21 puntos al final. De hecho, eso lo podemos ver rápidamente. O sea, el que tiene cada 0,5 es el que tiene 21 puntos en total para incluir al 0 del 10. Y el que tiene 20, bueno, tiene esta cosa rara que es, creo que es uno sobre 19. Claro, cada uno sobre 19 tiene puntos. Eh, ok, entonces, hacer la recta común y corriente sería hacer 3 cuartos acá eh, por X menos un medio. Eh, bueno, podemos ir imprimiendo eso. X y podemos poner recta original. Ok. Entonces, esta es la recta con la que vamos a estar trabajando. Miren que cierro esto.
¿Está bien? O sea, esta es la recta con la que vamos a estar trabajando. En una recta que va entre 0 y 10, y bueno, tiene una cierta pendiente y qué sé yo. Entonces, lo siguiente que me pide es los puntos que genere. Me dice que al eje Y, o sea, en realidad sería a estos que generé acá, les tengo que agregar una dispersión normal. ¿Qué es dispersión normal? Es lo que se conoce comúnmente como ruido, o sea, meterle ruido al eje Y. Claro, ustedes no vieron probabilidad estadística todavía. Eh, Distribución normal. Eh, ¿qué, qué es la distribución normal? La distribución normal es, a ver, ¿qué es? ¿Qué es generar algo aleatorio? No sé por dónde empezar. O sea, si ustedes generan algo aleatorio o las cosas aleatorias que veníamos generando antes, supongo que acá, random.random. No, claro, esta genera una normal, random. Claro, esta. Esta, por ejemplo, que creo que lo usamos alguna vez, eh, esto. Acá les dice qué distribución usa. Usa una distribución uniforme entre 0 y 1. O sea, básicamente, ¿qué es lo que está diciendo esto? Es, esta función te va a dar un número aleatorio entre 0 y 1, ¿sí? Con la probabilidad de que te aparezca un número entre 0 y 1 equivalente para todos los números entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, todos los números tienen la misma probabilidad de aparecer. Eso quiere decir que si yo genero 1.000.000 de puntos y después hago un histograma, debería ser algo más o menos normal. Creo que se puede hacer rápido eso. Random, rand, algo así. Y matplotlib.pyplot. Esto debería ser. ¿Está bien? O sea, ¿qué es lo que pasó acá? Digamos, yo generé, ¿cuántos? 10.000 puntos, ¿sí? Acá hay bueno, esto es un histograma, o sea, lo que marca es la altura de cada barrita, es cuántos números cayeron en el intervalo del ancho de esa barrita. Y fíjense que todas las barritas tienen más o menos la misma cantidad de puntos. Obviamente no van a tener exactamente la misma cantidad porque esto es aleatorio, pero tiende a ser constante, ¿sí? Eso es que la distribución sea uniforme, así que todos los puntos tienen la misma probabilidad de aparecer. Obviamente esta no es la única distribución, esta es la uniforme. Después está la normal, que es esta, donde esto que ven acá, todos estos dibujos, son la forma de la probabilidad, por así decirlo, ¿sí? O sea, la altura de esta curva me indica cuán probable es que aparezca un número. Entonces, la distribución normal, la que tiene centro 0 y dispersión 1, ¿sí? Eso supongo que podemos hacer este mismo truquito. Entonces, me puedo generar ahora con la normal y hacer lo mismo. ¿Sí? O sea, tengo los puntos me aparecen centrados en 0 y después esto de entre 1 y -1 es, bueno, no puedo hacer la cuenta, pero creo que es el 63%, una cosa así, de todos los puntos aparecen entre 1 y -1, y bueno, después están lo que llamamos habitualmente las colas de la gaussiana, que son donde aparecen cada vez menos puntos, ¿sí? Eh, esa dispersión, claro, se llama desviación estándar, que se suele marcar con un sigma. ¿Con qué lo está marcando? ¿Con alfa? No, con sigma. Se llama, bueno, donen a Wikipedia. Eh, Desviación estándar y, bueno, esto también lo podemos ver acá en la ayuda de NumPy. Eh, bueno, me da para que ponga las dimensiones. Me dice que me va a volver la distribución normal.
estándar. Ah, esta no me deja elegir el centro y el sigma. Ok. Claro, me dice que lo haga a mano. Bueno, si uno quisiese una distribución normal, como estas que aparecen acá con otros colores, eh, digamos, el centro es lo que aparece ahí como mu, y según qué tan ancha es el sigma, es cuánta dispersión tiene. Y si uno quisiese otra que no es la normal, debería hacerlo a mano con esta cuenta de acá. O sea, poniendo ahí el mu y ahí el sigma. Que vaga la gente de NumPy. Bueno, entonces vamos a querer un i con ruido. Vamos a agarrar nuestro i de antes y simplemente le vamos a sumar eh, puntos con la distribución normal. Y lo que hay que poner acá es cuántos queremos, ¿sí? Entonces hay que poner la misma cantidad. Acá de nuevo, recuerden, esto va a ser vector más vector. Entonces, si quiero que esto funcione, tengo que darle dos vectores de la misma dimensión, del mismo tamaño. Así que si acá ponemos esto, eso debería andar. Lo que vamos a hacer ahora es graficar los puntos con ruido. eh, Puntos con ruido. No le gusta. Claro, lo pongo el paréntesis. Fíjense ahí, pequeño comentario, ¿no? Me olvidé un paréntesis en esta línea y me marcó un error o sea, me olvidé un paréntesis en la línea 11 y me marcó un error en la línea 12, ¿sí? O sea, eh, es un poco de maña aprender a entender dónde está el error cuando uno lee cosas así. Entonces, acá tenemos de nuevo en azul nuestra recta original y con naranja estos puntos, ¿sí? Fíjense que son los mismos, más o menos los mismos, alrededor del eje Y, perdón, de la recta. Y bueno, hay ruido para arriba y para abajo. ¿Bien? Eso por cómo está hecho ahora, cada vez que lo ejecute me va a dar puntos distintos. Eh, no sé si es tan fácil de notar, pero da distinto cada vez, ¿sí? Eh, si quisieran que dé lo mismo, creo que hay una manera de setear la seed del... Y bueno, no voy a meter en eso ahora. Ok, entonces, arrancamos con esta recta, generamos nuestros puntos con ruido, con dispersión normal en el eje Y, y ahora vamos a deshacer el ruido, por así decirlo, que es ajustar eh, los, los puntos con ruido, ¿sí? Bien, y para eso vamos a usar esta función que es mágica. Eh, la vamos a buscar también. NumPy, polyfit. ¿Sí? Hace cuadrados mínimos, ¿sí? Hace un ajuste de cuadrados mínimos, así me devuelve un polinomio, ¿sí? Hace un ajuste polinomial de cuadrados mínimos. Eh, Acá, fíjense, me va a devolver los coeficientes del polinomio, ¿sí? Devuelve un vector con los coeficientes del polinomio que minimiza el error cuadrático. ¿Y qué es lo que me pide? Me pide tres cosas. Me pide un vector de x, que son las coordenadas en x para hacer el ajuste, un vector de y, que son las coordenadas en y para hacer el ajuste, y un grado del polinomio. Sí, el grado del polinomio que quiero ajustar. Entonces, esta es una función que ya me sirve para todos los polinomios. Eso es lo que decíamos un poco al principio. O sea, esta fórmula me sirve para ajustar un polinomio de grado 1.
un polinomio de esta pinta. O sea, quiero hacer un polinomio de grado cuadrático, o sea, algo con x al cuadrado, y me va a quedar un sistema de 3 por 3 y se va haciendo cada vez más difícil, pero bueno, esta función hace todo ese manejo adentro y no tenemos que preocuparnos por nada. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función? Polyfit x y... Ah, claro, tengo que darle el i con ruido, o sea, quiero que ajuste contra S, y tengo que dar el grado, que en este caso quiero que sea grado 1, voy a seguir con un polinomio lineal, digamos, con una función lineal. Y lo siguiente que tengo que ver es, o sea, esto me va a devolver los coeficientes, perdón, de tamaño, de shape, grado más 1, o sea, si yo le pido algo de grado 1, que es un ajuste lineal, me devuelve dos números, está bien, o sea, la pendiente y la ordenada del origen. Y lo siguiente es ver en qué orden me los va a devolver. Me dice que el polinomio que está intentando ajustar tiene esta pinta, ¿sí? Que es p en 0 por x a la máxima potencia más bla, 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 p en el último elemento, ¿sí? O sea, están ordenados de mayor grado a menor grado. Entonces, en nuestra jerga, la pendiente es coeficientes, va a ser entonces el primero, y nuestra ordenada de origen va a ser el segundo. Ok. Y listo, porque lo que podemos hacer ahora es plotear. Ah, bueno. Sí. Justo con un lineal no es tan divertido, pero bueno. El otro comando que deberíamos enseñarles es este, que es polyval. Ese comando es como el comando hermano de polyfit. Polyval. Eh, Fíjense, se parece mucho a la sintaxis de la función de Horner de uno de los primeros laboratorios, pero básicamente es come los coeficientes de un polinomio y un vector con x, con distintas x, y lo evalúa exactamente como queremos que lo evalúe, ¿sí? O sea, con el primero el más grande y el último el término independiente. Entonces, claro, digamos, por un polinomio lineal uno podría hacer esto y ya está. Obviamente, mientras más grande es el polinomio, más engorroso se puede volver esto de extraer uno por uno los coeficientes y hacer esa cuenta. Entonces, básicamente esta función hace exactamente eso que está ahí arriba. O es x. Eh, y no hace falta que me esté preocupando por hacer esto. O sea, justo con un lineal no es tan difícil, son 3 líneas, pero bueno, mientras más grande es el grado de polinomio, más tiene sentido usar esta función, Olival. Y ahora podemos entonces plotear el ajuste. Recta, ajustada. Eh, ok, claro, yo hice cualquier cosa, está bien. Esto explota y acaba PLT grid. Me dejé llevar por los paréntesis. Eh, Ahí está. Entonces, en azul está la recta original, en naranja los puntos con ruido y en verde el ajuste de los puntos en naranja. Fíjense que no va a coincidir con la recta azul, eso está bien, porque siempre que uno le agrega ruido a sus datos, pierde un poco de información. Eh,
Y de nuevo, cada vez que corra esto va a dar una recta distinta. O sea, va a dar puntos distintos los naranjas y la recta va a dar distinta también. Fíjense que ahora como que se cruza. Ahí se cruza un montón. Acá incluso empieza abajo y termina arriba. Bueno, pueden jugar con eso también. ¿Alguna duda? ¿Puedo poner el código un segundo de vuelta, profe, por favor? Sí. Ah, ahí. Esta vez. Y nada. Ah, si no hay dudas, no sé si quieren. Los otros son básicamente lo mismo, digamos. O sea, no hay mucho más magia. Es acomodar un poco los códigos que acabamos de hacer para cada uno. Ujú. Capaz podemos dar un ratito para que traten de hacer el 2. Que ya, ya NumPy tiene las funciones esas que están intentando usar Mm. ahí en el 2. Eh, Arcsin, sí, tiene arcoseno. Eh, y sobre 2. Y coseno también. Casi cero. Ah, y lo bueno es que eso se lo pueden aplicar a un arreglo, ¿no? Entonces no tienen que hacer un for ni nada de eso. Es lo mismo que una función que, como la suma o el producto. Claro, eso sí, es lo que tienen de bueno todas las funciones de. O sea, son mejores que las demás. No sé si acá me quedó importado más. Eh, eh, tengo algo en X. Eh, si ustedes hacen esto, no le va a gustar. Además, no le gusta, pero NumPy no tiene la. Y hace el coseno de cada uno de los elementos de su arreglo. Ujú.
Ah, sí. Em, Eso está. ¿Cómo se llama? Eh, ¿What? No. Eh, Hoy Italia.cc. Claro, si ustedes hacen así nomás, load text, no les va a gustar esto. Eh, yo creo que hay una de las flags que Sí, hay tiene. un flag de separador. El Claro, delimiter. primero para decirle cuál es el delimiter y otro que tiene esto, para decirle qué columna usar. Creo que con esos dos me parece que lo pueden poner delimiter igual coma. Ahí de nuevo se va a quejar de que lo que hay en la primera columna no es un float. Y lo otro que pueden hacer es decirle use calls, eh, sería la uno y ahí está. Entonces se queda solamente con la columna esa. Eh, les- sí, o sea, la primer columna son fechas y la segunda columna son, no me acuerdo qué era esto, casos nuevos, casos Son totales, casos nuevos. casos Ah, no, nuevos, casos totales. Casos totales. casos totales. Y bueno, creo que alguien lo preguntó también en el foro y básicamente lo que les dije es, o sea, no importa tanto la fecha, pueden considerarlo como días después de que hubo 14 casos, qué sé yo, alguna, pero no importa, digamos, no importa la fecha, pueden hacer que esto sea uno 2 3 4 para que los X sean un range. Gem from text, ese no lo conozco, ¿que es de NumPy también? Gem from text. Es bastante parecido. Ah, claro, y acá me permite ver a esto. Comments, limited. Esto, claro, con filling values, aunque será para eso. ¿No tiene eso el otro? ¿Cuál? No, no. No. No, o sea, hay Claro, un, hay load un test es converter. es feliz, digamos. Sí, hay un converter también. O sea, lo que pueden intentar hacer es armar un convertor, pero eso ya es mucho. Eh, Básicamente el argumento converter, vos le puedes poner un diccionario y decirle a esta columna léemela usando esta función. claro. Sí, igual todavía no es tan necesario. No. No vamos a leer archivos tan difíciles. Claro, porque incluso está el otro tema de que si consiguen que sean, no sé si NumPy tiene algún tipo de datos que sea fecha, En realidad existe el Datetime 64, que es un tipo de entero. que son los de los segundos del epoch, Sí, eso. sí, sí. O sea, usa, claro, el- claro, y Eh, puedes hacer un ajuste con trazos enteros, digamos. sí, pero creo que en realidad también.
Pero lo bueno que tiene es que toma time delta y te recibe un time delta para sumarle. O algo por el estilo. Pero esos ya son los de la librería Daytime, Sí, ¿o sí, no? sí, más vale. Pero lo toma, digamos, lo puede, lo puede recibir y le puede agregar a un data en 64 un time delta. Sí, son bastante complicados los lenguajes, pero la verdad que la librería datetime en Python está muy buena. Sí, sí, la verdad que sí. Pero, pero claro, no es algo de NumPy, digamos. O sea, no sé si Ujú. NumPy sabe hacer esas cosas. Eh, sí, no, en realidad NumPy lo que hace es, si vos le pasás un datetime y lo tratás de convertir a un datetime 64, lo hace sin problema. Mm. O sea, puede leer esas cosas. Profe, Sí. Sí. tengo una duda en el 2. ¿Todas las aproximaciones las pongo en en el mismo gráfico o hago uno para cada grado? Porque si no, como que no se va a distinguir muy bien, más hace varias. Mm, Perdón, creo no, creo que te va a convenir hacerlos en gráficos distintos. Y que Acuérdate en el... son seis por cada. Sí. Sí, acuérdate en el lado anterior había un par de códigos para hacer muchos gráficos en uno solo, como o sea, como muchos ejes en una sphere. Capaz con eso se puede. Bueno, Bueno, no sé si quieren que sigamos con el 2 o con el 3. En el 2 para generar los datos hay que meter ruido como hicimos en el 1B. No, no es necesario. Como son funciones, digamos, que se mueven bastante o que son una curva no tan fácil de aproximar con polinomios, podés usar eso esos datos nomás. Si quieren agregarle ruido también lo pueden hacer. O sea, a veces lo interesante es, bueno, pero con Polyfit no lo van a poder hacer. Recuerden que la teoría que les enseñaron acá, que el profe les enseñó, en realidad medio que serviría para cualquier espacio de funciones, ¿no? Entonces, uno podría hacer eso con, no sé, en vez de hacer el polinomio independiente y el polinomio X, que su base de funciones en realidad sea, no sé, coseno y seno, o coseno de n por x, cosas así. Y también la teoría sirve igual, pero bueno, hay que hacer un laburo extra ahí. Por lo menos Polyfit le va a permitir ajustar con polinomios de grado que quieran. Sí, la función gen from txt se parece más a la que usa Pandas. Mm. Tiene muchos más Sí, tiene un opciones. montón. Sí, sí, sí.
Entonces te reconoce comments adentro. Sí, bueno, esta también te reconocía, creo que comments. Sí, esta comments Mm, tiene, pero la otra tenía, no sé, header, tenía eh, fill value, varias cosas como más piola. claro. Este como muy feliz, o sea, tiene que ser el archivo perfecto. Eh, ya vengo. Dale. Bueno, yo no me acuerdo si lo contamos al principio o no, pero en teoría esta es la única clase de este laboratorio, porque estamos como medio ajustados con las fechas. O sea, ya nos atrasamos un toque. Por suerte es cortito, o sea, no tiene muchos ejercicios, pero, pero eso. O sea, pues, probablemente la semana que viene ya tratemos de, o bien de última, cerrar con algunas dudas que poner quedado de este y arrancar con el Lago 5.
Que es raro. Como que no termina de... No es exactamente como muy siguiendo los puntos. Claro, pero puede ser que ese sea el mejor ajuste, digamos. O sea, Puede ser, sí. Ahí mando un email. o sea, de hecho, ya en el 2 creo que creo que en en la de arco seno, para algunos grados, los puntos cerca de uno ya quedaban como bastante despegados cuando hacían el ajuste. Eh, pero bueno, o sea, eso es el mejor ajuste. Recuerden que es el polinomio que minimiza la suma de las distancias. Entonces, algunos puntos pueden quedar lejos, mientras la suma sea pequeña. O bueno, no va a ser pequeña, pero mínima. A ver, espero que sea una imagen. Sí, o sea, de nuevo, capaz proba a graficar la recta. ¿Sí? O sea, vos para hacer ese ajuste, pa, pa, pa. Ok, vos querés ajustar algo de esta pinta, ¿no? Seguramente lo que vos hiciste es algo como tomar logaritmo a los dos lados, bla, bla, bla. Bueno, grafica eso, o sea, grafica como la linealización, no está bien dicho, pero como la versión lineal de de los datos, o sea, cuando le sacas logaritmo a los dos lados, grafica eso y vas a ver eh, que, 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 que- que estos puntos no están tan cerca como parecen y estos puntos no están tan lejos como parecen. ¿Sí? Porque incluso es eso, ¿no? O sea, en el fondo lo que vos hiciste es un ajuste lineal. Entonces, donde se va a ver bien cerca la recta a los puntos es en la versión lineal de tus datos. Y después cuando les haces de nuevo la exponencial y sí, bueno, puede pasar cualquier cosa. No sé si todos están pudiendo avanzar o hay alguien que está por ahí un poquito trabado que pregunte. Ujú. Si les viene bien, podemos hacer salas también. Ujú. Perdón, me voy a fijar si puedo compartir pantalla. Ok, Hacer una probita. No. ¿Se ve? No. 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 ¿Probaste cerrar y volver a entrar en el navegador? A ver. No, es el próximo paso. Bien, A ver. Ahí va. dale. Ahí entró. Ahí va. Ahí se ve, sí. Genial, genial. Gracias. No sé qué le pasa. Ahí está. De forma lineal se ve que no ajusta tan bien. No entiendo.
Sí, puede ser. Les estamos pidiendo mucho, ¿no? Ah, esa Tan mal. conjetura. Ah, Claro, no estaba entendiendo. claro. Sí, sí. Bueno, Claro, el paso intermedio debería estar más o menos bien. Después cuando uno vuelve a la realidad de los puntos, se da cuenta que, bueno, que no es tan exponencial como uno pensaba. Pero capaz que también pueden probar, no sé, cortar la cantidad de días y capaz que por un tiempo queda linda la exponencial. ¿Sí? claro, es que no van a quedar rectos por eso que dice Luis, ¿no? O sea, el, el gráfico de una exponencial tiene esta pinta, ¿no? Que son esos puntos azules. Eh, Ustedes saben que como el logaritmo es la inversa, cuando yo tomo el logaritmo, esto me va a quedar una función lineal. O sea, la- la recta azul me va a quedar una... O sea, la curva azul me va a quedar una recta. Eh, pero estos puntos no tienen esta forma. Entonces, cuando yo hago logaritmo de los puntos, no voy a obtener una recta. Me va a quedar algo como medio curvado, medio parecido a una logarítmica incluso. Entonces, obviamente, el ajuste no va a ser tan bueno, porque ya de entrada los datos no eran tan exponenciales como para que el ajuste exponencial pueda tener la capacidad de pasar por todos los puntos de alguna manera. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Pues, un poco la moraleja de eso es que el crecimiento exponencial es mucho más abrupto de lo que uno se imagina en general. O sea, vos ves datos y decís, esto crece rápido, debe ser exponencial, y no. El crecimiento exponencial es terrible. Ujú. Exacto. Lo otro que pueden probar es quizá aproximarlo con alguna cuadrática o un polinomio cuarto. Capaz que, capaz que se acerca un poco más. Mm. Aunque, ahora que lo pienso. Claro, sí, podrían servir algunos de los grados más bajos para amortiguar un poco. Pues en principio cualquier cosa de la forma x a la n debería ser parte de la exponencial, ¿no? Sí, igual como estás ajustando Sí. muy, muy poquito, en Ujú. realidad lo más, o sea, como que las features más evidentes de los puntos es que acá es como convexo y después se hace como cóncavo en esta parte. Ujú. Entonces necesitas algo que tenga por lo menos tres derivadas, o sea, Sí. eh, una cúbica. Sí, no, capaz una de grado 4 porque encima acá es como casi cero la Claro. derivada. Ujú. Para hacer 5 subplots todo en una misma fila. Sí, sí, viaja bien. Sí, porque creo que si Debería- pones 5 solo, te hace una sola columna. Mm. Creo que Eh, tenés que poner Pero, 5 solo. eh, pero creo que 5 solo no te hace columnas.
O sea, me parece que está bien, pero creo que Benjamín está tirando el error en otro lado. O sea, no al definirlo, Mm. sino al querer graficar, ¿no? O sea, probablemente estás queriendo hacer ax y de x, alguna cosa así. Y ahí probablemente lo que tenés que hacer acá es 0 y de x o una Claro, claro, tiene una sola dimensión el ax. Eso. O sea, sería esto, lo que pusiste primero, Luis. Mm, Porque no devuelve dos dimensiones, claro. devuelve una sola. Ujú. Ok. Claro, es como que te lo hace equivalente a hacerlo así. Sí. Uno Sí, es que en sí, realidad me claro, parece este debe ser que... el que es distinto. No, tampoco. No, sí, o sea, si puede te hace una sola dimensión. No te eh, hace la dimensión que mide uno, digamos. sí, yo pensaba igual que era como un arreglo de NumPy, que en realidad también podría acceder usando un solo índice, pero nunca lo terminé de probar eso. O lo probé y no me acuerdo. Claro, es que solo puedes usar un solo índice. Claro. Si solo una dimensión es más grande que uno, te devuelve un solo índice. Para que, bueno. Tiene Mm, sentido. Sí, claro. si arranca en cero es 0, 1, 2, 3, 4. Ujú. Sí, pero ahí lo que estás haciendo es. Claro, el primer gráfico es el cero, exacto. Me entró la duda si esto pasa siempre. ¿De qué? No, bueno. No, que en un país si vos le pedís que te arme 5 filas, te las da. No es que te roba una dimensión, digamos. Eh, sí. Claro, pero hay una forma de acceder al índice por filas. eh, o sea, que te suma, que te acumula todas en un solo índice. ¿Qué hacer un flatten? S- Claro, pero, claro, pero no solamente un flatten, sería como, sí, sería como que internamente hace un flatten y te lo lleva al que es necesario. Pero eso cuando tenés todas las dimensiones igual a uno, digamos, salvo una. No, no, al hacer un arreglo de NumPy lo que hace te las va poniendo una después de la otra. Para que haga algo más interesante. Ahora no le gusta. Buena Eso función. también me molesta de NumPy, que no es consistente. O sea, a veces te pide tuplas para el shape y a veces te pide que no sean Mm, tuplas. sí. Podrían ser consistentes en eso. Eh, claro, pero si yo le doy un solo índice, me devuelve por filas, no me devuelve por elemento.
Claro, pero hay una forma de que ese índice que vos le pongas en realidad sea el elemento. Pero no me acuerdo cuál era. que no es flatten. Pasa que Flatten sí o sí hace la operación de hacértelo todo, de llevártelo todo a uno solo. Claro. Hay otra función llamada Unravel que hace eso, como que vos a partir de un índice que le des y un tamaño de una matriz te lo lleva al que vos necesitas acceder. ¿Será este otro flat? No sé, puede ser. Bueno, Sí, no hay mucho que no. ¿alguien tiene duda? Capaz podemos hacer alguno del 3 o el 4 para... Bueno, ¿Quieren que haga ahora que puedo compartir? vale. Vale. No sé, ¿quieren que hagamos el 3A, el 3B o el 2? No sé, el que quieran, chicos. ¿Cuál les gustaría que veamos? Hagamos una encuesta, Dale. Vos, sí, vos podés. ¿cierto? Ahí está. Llenen la encuesta. ¿Me pueden ver? Ahora estoy en duda. Noche. Va, no sé, a mí no me sale. A Ay, mí qué no me aparece. tarado. Ah, Ahí está. Ahora Ahí sí. está. ahí va justo. Faltó iniciarla. Bien, a ver, ¿cómo llevamos? Votaron 8 nomás. ¿Qué pasó? Tendrás que haber puesto la opción, no sé, es viernes y está fresco. Sí. Ahí va, vamos. Un ratito más y cerramos. Está peleado el 3A con el 4, capaz. Estamos un ratito más y la cerramos. Si hay empate, elegimos nosotros.
Bueno, la dejamos acá, parece que el 3A ganó, todo peleadita, con el 4 y lo último. Quiso tomar la delantera. Bueno, ¿la cerraste la encuesta o...? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces veamos el 3A, sí. Ah, ah, tengo que precisar. Bien, se ve, ¿no? Sí. Bueno, entonces vamos a ver el 3A. Tengo por acá. El 3A, entonces, lo que nos piden es obtener los datos almacenados en el archivo, bueno, para el punto A sería datos3a.dat, para realizar el ajuste de los siguientes modelos. Es decir, determinar los coeficientes de cada modelo, ¿sí? Para el punto 3A tenemos el modelo I igual a C por X a la A, ¿sí? Ayuda a transformar en cada caso la expresión dada a un modelo lineal y obtener una recta que mejor ajusta los datos, ¿sí? Transformados en el sentido de mínimos cuadrados. Bien. Entonces, estoy en el archivito. Sí. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer es chusmear un poco cuáles son los datos, ¿sí? A ver. Un segundito. Bien, entonces, déjenme que entre. Bien, entonces los vamos a subir como estábamos usando antes, el load.txt. Entonces, para eso vamos a importar, sí, NumPy. Bueno, yo voy a llamarlo datos np.load.txt. Sí. Y el archivo se llama datos3a.dat. A ver, perfecto, ¿sí? Entonces, a ver, estos son nuestros datos. ¿Sí? Fíjense que tenemos un arreglo donde el primer elemento es un arreglo que arranca en 1 y aparentemente termina en 5, y después tenemos un segundo arreglo, ¿sí? Por ejemplo, datos. ¿Sí? Entonces, datos en 0 nos da este vectorcito que va a ser nuestro X, y, perfecto, ¿sí? Y datos en 1 nos da nuestro Y. Entonces vamos a llamar X a datos 0, ¿sí? Para chequear que estamos efectivamente trabajando con un arreglo de NumPy, si podemos usar la función type. Y vamos a definir Y como nuestros datos en 1, ¿sí? Bien. Esto lo tendría que haber hecho, bueno. ¿Sí? Bien, entonces nosotros queremos, ya lo voy a pasar acá, nosotros queremos a estos datos ajustarlos por un modelo de la pinta Y igual a C por X, esto elevado a una constante A, ¿sí? Y queremos encontrar los valores de C y de A. Lo que nos sugiere el ejercicio para ambos casos, ¿sí? Tanto para A como para B, es intentar transformar esta expresión, ¿sí? Y llevarla a una expresión lineal, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer para llevar esta expresión a algo lineal? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué transformación, qué función le podemos aplicar? ¿Qué función tiene
Tiene como propiedad, por ejemplo, que nos baja las potencias, por decirlo de una forma rápida. Exacto, ¿sí? Tengo como un delay importante. Exactamente, ¿sí? El logaritmo. Entonces lo que podemos hacer es aplicar cualquier logaritmo, logaritmo natural, a ambos lados, y nos queda el logaritmo de i, entonces va a ser igual al logaritmo de, bueno, y toda esta expresión, ¿sí? C por x elevado a la a. Bien, entonces yo quiero tener... Entonces esto nos queda así, logaritmo de i es igual a, bueno, le aplicamos las propiedades del logaritmo, ¿sí? Entonces tenemos, esto nos queda logaritmo de c, una constante, más, y a esto nos queda el logaritmo de x a la a, ¿sí? Por lo tanto, nuestra potencia a la podemos bajar y nos queda multiplicando el logaritmo de x, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos bien con la transformación que hemos hecho? Sí, buenísimo, ¿sí? Entonces, fíjense que ahora yo tengo algo que se parece lineal. Si yo en lugar de considerar i, considero el logaritmo de i, y en vez de tomar x, tomo log de x, tengo algo lineal, ¿sí? Entonces, supongamos que yo llamo i', ya no sé cómo llamar estas cosas, sí, i-p va a ser nuestro logaritmo de i. X-P va a ser logaritmo de X. Entonces, esta expresión que acabamos de ver nos queda como I', vamos a decirle, igual a, bueno, podemos ponerle también un nombre a, bueno, B, ¿no? Vamos a llamar B a logaritmo natural de C. ¿Sí? Entonces nos queda que nuestra I' es igual a una constante B más A por X'. ¿Sí? Entonces ahora nosotros ya no vamos a trabajar con nuestros datos crudos X e Y, sino que vamos a aplicarles, ¿sí?, logaritmo tanto a X como a Y, y vamos a tratar de ajustar esos datos por una función lineal para obtener los coeficientes A y B. Y a partir de esos coeficientes recuperar el coeficiente A, que es, lo calculamos directo, y el coeficiente C, que hay que aplicar una pequeña transformación, dado que lo que obtenemos va a ser B. ¿Sí? Entonces, bueno, lo mismo que hice en la terminal, disculpen, lo voy a repetir acá. Vamos a importar entonces NumPy. Bueno, ya que estamos acá, importamos Matplotlib para hacer los gráficos. Matplotlib. Espérate. La data, no me acuerdo cómo la había llamado, creo que, bueno, sí, datos, es igual. Datos, entonces, np.loadtxt de datos 3a.dat. Así, acá. Bien. Bueno, esto lo dejo como comentario. Bien, entonces habíamos dicho que nuestro X era datos, ¿sí?, el primer elemento del arreglo datos, e Y el segundo, ¿sí?, datos en Y, y que estos eran los dos arreglos de NumPy. Bien. Entonces vamos a calcular nuestro X', digamos, y nuestro Y', ¿sí? Entonces nuestro X' es simplemente tomar logaritmo de X. Como NumPy tiene, ¿sí?, np.log es logaritmo natural, y ya con Nico vimos que trabaja con vectores, ¿sí? Entonces no
nos va a ser más fácil calcular directamente np.log de nuestro arreglito X. ¿Sí? Y lo mismo vamos a hacer con Y, ¿sí? Y sub p es np.log de nuestro vectorcito Y. Bien. Tenemos entonces nuestros valores de X e Y transformados, ¿sí? Ahora necesitamos calcular los valores A y B, ¿sí? A partir de algún ajuste lineal. Entonces, ¿qué función podemos aplicar que estuvieron viendo con Nico para no tener que hacerlo tan manual, digamos? Exactamente, sí, perfecto. Polyfit, ¿sí? Una función también de NumPy. Entonces vamos a calcular np. Por acá anda, polyfit de nuestro arreglo xp, o sea, x', y ahora como el ajuste, ¿no?, es lineal, entonces el grado es igual a 1, ¿sí? Y nos devuelve esto una listita de coeficientes, ¿sí? Donde el primer elemento se va a corresponder a este A, y el segundo, o sea, coef en 1, a B. Bien. Entonces, bueno, definimos, vamos a llamar A entonces, a coef en 0, y a B, coef en 1. ¿Sí? Pero en realidad no nos interesa calcular B, sino que B es un medio para poder llegar a calcular C, que es el valor que realmente nos importa, ¿sí? Entonces, para poder calcular C, lo que podemos hacer es, en realidad, tomar exponencial, ¿sí? O sea, C va a ser la exponencial de B. Entonces, acá directamente lo que podemos hacer es definir como C exponencial np.exp de coef en 1. ¿Sí? Entonces, bueno, si queremos ver cuáles son nuestros coeficientes, podemos... Coeficiente A va a ser este, y coeficiente C, este de acá. Vale, entonces, usamos este string. Bien, entonces, coeficiente de A lo tenemos en A, coeficiente C, perfecto. ¿Sí? Entonces, ahora lo que podemos hacer es graficar, ¿sí? Vamos a graficar los X, Y, ¿sí? No logaritmo de X y logaritmo de Y, porque lo que nosotros queríamos ajustar con nuestro modelito exponencial es X e Y. Entonces, vamos a graficar plt.plot de nuestros arreglitos X, Y. Esto vamos a usar circulitos, ¿sí? Para verlos mejor. Y ahora la función, el modelito. Entonces, plt.plot de, bueno, va a ser X, no sé si, y X evaluado en, bueno, podría también construirme un arreglo. Sí, ¿no? Bueno, me podría construir un arreglo directamente, evaluar mis puntos X en el modelito que es C, que ya lo tenemos, por X elevado a la A, ¿sí? Como bien había dicho Nico, como esto es un arreglo, no se va a quejar, ¿sí? Se va a comportar bien, va a elevar todos los elementos de X a la A y después los va a multiplicar por C. Y bueno, para que nos muestre, si no me olvido, plt show. Bueno, creería que esto va a funcar y si no, veremos a dónde se rompe. Y Python prueba 2.py. Bueno.
Sí, a diferencia del gráfico que había mostrado uno de los chicos en el 4, este ajusta una maravilla, ¿sí? Pero bueno, siempre hay que tener cuidado que a los ojos todo, nada es lo que parece, ¿sí? Pero se ven entonces en azul los puntos, los datos, y en naranja la curva que los ajusta, ¿sí? Bueno, y acá tenemos entonces nuestros coeficientes del modelo. Coeficiente A, es casi 3, y el coeficiente C, digamos, casi 2, ¿sí? Entonces, de esa forma pudimos ajustar nuestros datos haciendo previamente una transformación lineal y ajustando estos datos vía una recta. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? ¿Quedó alguna duda? Exactamente esto mismo hay que hacer en el 4, ¿sí? La única mínima diferencia del 4, no, perdón, bueno, no, pero sí. Está bien, ¿no? Porque es A por E a la... pensé que está al revés. Es la exponencial de B por X por A. Pero es muy similar, ¿sí? Ahí está. Es de hecho aplicando también este logaritmo natural. Estoy viendo. Se puede hacer plt.plot exponencial. A ver. O sea, eso es lo mismo que hacer X con I sub P, ¿no? Claro, exactamente. O sea, X con I, Con I, perdón. exactamente, ¿sí? Sí, Camila, es lo mismo, solo como yo ya tengo guardado I y tengo guardado I sub P, me estoy ahorrando evaluar en la función exponencial y ya usar directamente mi vector I. Ujú. Pero sí. Y bueno, solo como un consejo para el punto, para el 3B, que es exactamente lo mismo, pero creo que en el 3B uno se da cuenta de lo importante que es ver los datos que quiere ajustar. ¿Sí? Acá porque los datos eran bonitos, nos da todo redondito, súper lindo. En el punto B hay que hacer ahí una pequeña observación de efectivamente si estas funciones se las puede aplicar a cualquier cosa o hay que, digo, cada función tiene su dominio, ¿no? Así que si en el B les da algo raro, revisen un poquito y se van a dar cuenta ahí qué puede estar pasando. Bueno, sí. Nadie tiene más preguntas. Bueno, parece Parece que no. que no hay muchas más dudas.
Ok. Bien, sí, la idea es que probablemente con lo que ya vimos hoy alcanzaría para terminar todo el práctico 4. Más allá de que, bueno, la próxima clase podremos ver algunas dudas extra que hayan quedado. La idea sería ya en la clase que viene arranquemos con el nuevo práctico, que es el de integración numérica, que ya en el teórico ya deben estar terminando o ya la terminaron o están por ahí cerca. No sé cómo va el tema de la aula virtual. Sí, tuvieron 3 clases de integración. Claro, ya deben estar ahí cerca. Bueno, si no hay más consultas, creo que damos por terminada la clase. Y quizás podemos dejar de grabar primero. Sí.